especial, bienvenidos a un nuevo testimonio de vida en fe. Yo sé que ustedes ya conocen a la persona que hoy me acompaña y tenemos una historia muy especial porque está conmigo nada más y nada menos que el Padre Ignacio Gutiérrez. Padre, gracias por este tiempo, acabamos de terminar misa en español y usted sacó un momentico para esta entrevista, para contarnos su testimonio. Muchas gracias y bienvenido. Un placer estar con ustedes. Pues Padre, está claro que el placer es nuestro. ¿Cómo le ha ido, Padre? ¿Cómo está, primero que todo? Pues muy contento de tener la oportunidad de compartir con ustedes un poquito de mi vida y abierto a las preguntas e inquietudes que tengan para conocer más al Padre Ignacio. Maravilloso. Todos los testimonios que hemos tenido son muy enfocados en cómo era la vida antes, durante y después de conocer a Jesús. Pero yo creo que este testimonio es un poco diferente y tal vez un poco más especial porque es una vida dedicada a Jesús. Pero para que lo conozcamos, quiero retroceder un poco y que nos cuente cómo era el joven Ignacio Gutiérrez antes de ese llamado, antes de su ordenación. ¿Cómo era ese joven? Pues un joven tranquilo, en las categorías normales, diríamos nosotros. No era un chico problemático, hombre de casa, estudio, trabajo, iba a la iglesia normalmente los fines de semana. Sin embargo, sentí una fuerte necesidad de encontrar de una manera más profunda al Señor, y se me presentó esa oportunidad cuando fui invitado a participar a un retiro de 3 días coordinado por los cursillistas, y participé con mucho entusiasmo. Experimenté realmente el encuentro personal con Jesucristo, y a raíz de eso hubo una dinámica dentro del retiro. Éramos puros varones, donde se nos pidió escribir una carta, a sincerarnos, ¿no? Desnudar el alma y escribirle al Señor qué queríamos. Y no dudé en escribirle: Señor Jesús, quiero ser sacerdote. Pregúntame por qué me nació. Quizás fue el sentirme amado íntimamente por Él, el experimentar su misericordia, el sentir esa paz, esa tranquilidad durante ese retiro, que no dudé. Y fue así que escribí la carta, la quemamos, se la ofrecimos a Dios. ¿Tenía un ejemplo de algún sacerdote? ¿Usted sabía lo que implicaba ser sacerdote? ¿Cuántos años tenía? Yo en ese tiempo tenía 20 años de edad. Un jovencito. 20 años de edad cuando escribí la carta. Pero tuvieron que pasar 4 años para decidirme entrar al seminario. Claro, un discernimiento. Un discernimiento, sí, un proceso. Sin embargo, tuve la oportunidad de conocer a un grupo misionero, laico, a la cual yo formé parte eventualmente, y íbamos nosotros a Chiapas, que es uno de los estados más vulnerables y más afectados por la pobreza y la miseria material, pero no realmente en cuestión de recursos naturales y de su gente, ¿sí? Y tuve la oportunidad de ir con los mayas indígenas, y ahí vino otro enamoramiento, porque fue un amor profundo con Cristo en el retiro, y en esta experiencia misionera el enamorarme del pueblo de Dios, el deseo de llevarle la palabra, la buena nueva a esta gente que tenía hambre de Dios en medio de la selva. Padre, usted menciona 2 momentos de enamoramiento, en el retiro y en esta misión. Descríbame un poco esos sentimientos de enamoramiento. Es que yo quiero entender realmente qué es eso que usted sintió para empezar ese camino. Mira, ante todo, es un proceso. El enamoramiento es una atracción profunda, el sentirte tocado por ese Dios bondadoso y misericordioso, el rescatarte de tus miserias, el reconocer que sin Él nosotros no encontramos la verdadera felicidad, ¿sí? Y por eso llamo enamoramiento. Eventualmente ese enamoramiento se convierte en un amor que con el paso de los tiempos va madurando. Y fue así. En ese retiro me recuerdo muy bien que sentía una gran necesidad de estar conectado con Dios, y quería que ese retiro de 3 días se extendiera para toda mi vida. Y tan fue así que dije: quiero consagrarme a ti, quiero dedicarme a ti. Era un sentimiento de liberación, de no más dudas, no miedos acerca de la vida, acerca del futuro.
el sentirte acompañado, abrazado por Dios, de decir, aquí estás en mi pecho, aquí yo te tengo, no te preocupes, caminarás conmigo independientemente de lo que te vayas a enfrentar. El sentirte seguro, amado por Él. O sea, es una sensación muy profunda de libertad. Y el segundo momento, cuando iba a ver a esos indígenas, al ver su inocencia, su transparencia, vino otro enamoramiento de quiero servir al pueblo de Dios, quiero llevarles la palabra de Dios porque tienen mucha necesidad. En esos lugares que te menciono que yo iba de misiones, el sacerdote iba una vez al año porque es el medio de la selva y no hay suficientes sacerdotes en ese tiempo y me imagino que en la actualidad. Y el ver los rostros de estos indígenas, mayas, muchos de ellos ni siquiera hablaban español, y al verte con mucha deseo realmente de conocer, de discernir, de desmenuzar más la palabra cuando tú les compartías, o sea, me impactó demasiado. Y ese enamoramiento creció, maduró y se convirtió en un amor al pueblo de Dios. Y se convirtió en un sí. Pasaron 4 años y dijo sí. Exactamente. De hecho, cuando antes de conocer a la congregación misionera a la cual pertenezco y siendo aún miembro de este grupo misionero, un amigo, Víctor, estaba leyendo la revista de esta congregación a la cual ahora pertenezco y me dice, ¿no te interesaría ser sacerdote? Le digo, la verdad, no. En todo caso, si fuera el misionero lo consideraría. Eso a pesar de que casi 3 años atrás había dicho sí, pero eventualmente la vida te trae altibajos y dije yo, a lo mejor como laico misionero es ahí donde puedo entregarme, ¿no? ¿Y ese no, por qué cree usted que sucedió? ¿Por qué pasó en ese momento? ¿Tuvo novias, padre? Sí, punto. tuve varias novias en distintos momentos, sí. Pero no era feliz. Estaba me recuerdo, por ejemplo, un pasaje donde estaba con una exnovia. Mis amigos me veían, me decían, ¿sabes qué, Nacho? Wow, forma una pareja formidable. Yo ya me imagino cómo van a ser sus niños, bla, 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 conociendo sus personalidades. Y por un lado yo estaba feliz, pero por el otro sentía un vacío. Estando con esta exnovia, me decía, te noto muy serio, ¿qué pasa? Y me costaba decirle qué me estaba sucediendo. Yo estaba con ella platicando, pero mi mente estaba con las comunidades indígenas. Se me veían los rostros a mi mente de esos niños, de esas señoras, de esos señores con tanta necesidad de Dios. ¿Sí? Y entonces eso me cuestionaba profundamente, ¿por qué no soy feliz? Es lo que todo joven quisiera, formar su familia. No funcionaba la relación, dejaba pasar un tiempo, un año, más o menos 9 meses a un año, y lo volví a intentar. Y era la misma dinámica, duraba unos meses y de nuevo ese vacío, esa soledad, no me llenaba esa situación, esas relaciones, ¿sí? Entonces fue, creo yo, muy claro que Dios ya me había elegido, me permitió conocer el amor humano de un hombre a una mujer, y eventualmente cuando ya encontré ese amor de un ser humano a Jesucristo, que es humano y divino, es otro nivel. Yo sí considero que son llamados especiales. Entonces tenemos ese llamado y usted dice sí y empieza un largo camino de formación. Claro. ¿Fue difícil? Sí y no. Sí, porque al principio, sobre todo, porque me recuerdo que los fines de semana, los sábados, en el seminario pues estábamos rodeados de haciendas, de lugares donde hacían fiestas, ¿sí? Y me tocaba a mí estudiar las materias que en ese tiempo tenía que estudiar, pero escuchaba las fiestas allá afuera, entonces estaba estudiando pero con los pies siguiendo el ritmo de la música. Y me cuestionaba, ¿qué estás haciendo aquí cuando tu cuerpo te pide estar allá? Sí, el cuerpo, pero la mente, el alma me pide estar aquí y el corazón también. Entonces al principio fue un proceso tal cual, donde eventualmente fui entregándome, abandonándome a Dios, al punto de decir, te sigo, te abrazo y llévame a donde quieras. Cuénteme algo específico que lo haya marcado, que haya sido muy importante en ese proceso de formación para el sacerdote que es hoy usted. Ciertamente la íntima relación con Jesucristo.
Cuando se abre el alma, esa es mi experiencia, cuando tú te sinceras con Dios, cuando le abres tu vida y se lo pones a sus pies, y Él lo llena con su presencia, con su silencio, muchas veces con su amor, te lleva a otro nivel donde muy difícilmente alguien que no tiene la vocación va a entender, ¿sí? Los que tienen esta vocación me entienden a la perfección. Y realmente es una locura de amor. Me decían amigos, ¿cómo es posible que vas a dejar tu casa, vas a dejar tu trabajo, la exnovia, por seguir a alguien que nunca has visto? Has oído hablar de él, pero nunca has visto. Y tal cual le dije, sí, no lo he visto, pero mi corazón sí lo ha sentido. Algo que creo yo que me ha ayudado es el ser una persona agradecida con Dios. Agradecer todo lo que en cada día Él me da, y ahí yo veo de alguna otra manera su toque divino, su presencia de amor. Y es un cúmulo de pequeñas experiencias y de sorpresas que Él me ha dado, que al ponerlas juntas me llevan a esta dirección. Dios te llama a consagrarte y lo he hecho. No me arrepiento. Si volvieran a hacer, volvería a hacer la misma elección, la verdad. Qué bonito, padre. Nosotros tuvimos un testimonio con Ivonne, que hace parte también de la comunidad, y ella nos decía que después de todo el proceso de formación llegó el día de su ordenación y que ella sentía que era el día de su matrimonio. Después de 10 años de formación, usted de los 24 a los 34 se ordenó. ¿Cómo fue ese momento? Es increíble. Es realmente, es tu boda con la esposa de Cristo. Es un momento íntimamente conectado con Dios, con la Santísima Trinidad, porque el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están ahí presentes con la Madre y con la Iglesia de Cristo. Es decir, Señor, aquí estoy disponible, aquí estoy para abrazar este compromiso de amor, a donde me quieras llevar. Sí, es abandonarte totalmente, sobre todo cuando uno está postrado y están cantando las letanías, invocando a todos los santos, a los padres de la iglesia, a los grandes santos de principios de la iglesia cristiana hasta los nuevos y modernos santos. Uno los elige, hay unos que ya están establecidos en la letanía y otros tú los eliges para que sean enumerados, nombrados, donde uno les pide su apoyo, su auxilio, su ayuda, porque en tu sacerdocio ellos van a estar contigo, caminando contigo. Entonces es algo tal cual, literalmente es un abandono total, un encuentro íntimo con el Señor en esta aventura de amor. ¿Su familia estuvo ahí? ¿Qué dijeron ellos desde el principio, desde que usted dijo estaba, yo voy por este camino? Sí, estaba mi padre, mi madre, en paz descanse ambos. 2 hermanos ya habían fallecido, pero estaban prácticamente 3 hermanos que todavía están vivos, mi papá y mi mamá. ¿Apoyo total? Totalmente. Mi madre no paraba de llorar, y algo que me llamó mucho la atención, que incluso me impactó, llega el momento en que me ponen los ornamentos, ¿sí? Yo llegué con el alba, el alba blanca, y la estola, ¿sí? que es propia de los diáconos. Y eventualmente en el proceso de la ordenación llega el punto donde me quitan la estola, inmediatamente me ponen la otra estola propia del sacerdote, y mi papá y mi mamá me ayudaron a vestirme. Fue un momento impactante. Cuando ya soy ordenado, cuando ya me consagra el obispo y todos los sacerdotes presentes te besan las manos consagradas y te dan un abrazo. De los 800 personas que estuvieron presentes, mi papá y mamá fueron los que se acercaron por cuestión de tiempo y logística, junto con los sacerdotes, a besarme las manos y abrazarme. Por supuesto era un mar de llanto, pero un llanto de alegría y de gozo. Y mi padre, me acuerdo que me abraza y empieza a llorar. Llorar de alegría, una mezcla de sentimientos, y fue algo muy conmovedor ver incluso mucha gente acompañándonos en esa alegría a través del llanto. Total, una alegría fenomenal. Qué bonito. Ahí empieza esa vida misionera y ahí empieza
el Padre Nacho a recorrer muchas partes del mundo llevando la palabra de Dios. ¿Podemos resumir un poco esa vida? Pues esa parte, de hecho cuando yo era seminarista, estaba estudiando filosofía en Guadalajara, de donde yo soy, con los jesuitas. Ahí me tocó estudiar mi filosofado. Y siendo seminarista, filósofo, me mandaron al primer país extranjero, fuera de México, que es Belice. Sí. Y estuve allí un mes, una experiencia fuertísima, estar en medio de la gente en su pobreza y evangelizar y aprender de ellos. Más que nada era escuchar y aprender de ellos, estar caminando hombro a hombro con ellos, ¿sí? Otra de las experiencias es que estando también en filosofía, me mandaron a Estados Unidos, un mes de experiencia, el convivir con los migrantes, los miles de mexicanos que salen de México y van a Estados Unidos, ¿no? El carisma de nosotros escalabrinianos, que es el nombre de la congregación, es trabajar con migrantes, refugiados y marineros. Jalisco, de donde yo soy, que es el estado, la capital Guadalajara, es un estado que expulsa, donde salen los migrantes, ¿sí? Y me tocó ir a Estados Unidos, que es el receptor. Y era lo que yo quería, conocer el proceso. Fue increíble la experiencia, me ayudó a enamorarme más del carisma y de decir, sí quiero ser misionero religioso, sacerdote escalabriniano. Y al final, cuando ya me ordeno, me piden dar unas palabras de agradecimiento. Y yo resumí mis 3 grandes amores que me han acompañado hasta ahorita. El primer gran amor es el amor a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El segundo grande amor que me ha acompañado en mi proceso vocacional es la Madre Santísima, la Madre de Dios, ¿sí? Soy guadalupano, mexicano, por supuesto, la Madre de Dios. Y el tercer gran amor que tengo es la Iglesia de Cristo. Amo porque es mi esposa, es la Iglesia de Cristo. Y así yo resumí mis 3 grandes amores. Y en el 2013, la Navidad del 2013, recibo una llamada del superior que estaba en ese tiempo, el provincial, diciéndome, necesito que te vengas a Brisbane. Necesitamos un capellán y un párroco. Y bueno, yo negocié. Yo ya conocí Australia, ya había estado viniendo. En esos 9 años que yo estuve en Asia, yo para no perder el estatus migratorio, por supuesto que yo tenía que venir a hacer mi servicio, a ayudar a servir al pueblo de Dios. Y así lo hice. Entonces yo ya conocía Adelaide, Brisbane, Melbourne, Sydney, incluso Perth, Christmas Island. En Christmas Island me tocó ir con los asylum seekers, los que estaban buscando el estatus de refugiado. Estuve ahí 3 meses, en 2 ocasiones compartido. Fue una experiencia muy fuertísima también. Y bueno, finalmente llego a Brisbane el 3 de mayo del 2014 y hasta ahorita continúo aquí. Cojo una frase que usted acaba de decir, era a servir al pueblo de Dios. Yo soy de colegio jesuita también y toda la vida me criaron diciendo con la frase, el que no vive para servir no sirve para vivir. ¿Qué es lo más bonito de servir? Porque todo esto que usted me acaba de contar, toda esta trayectoria es de un servicio puro. ¿Qué es lo más bonito de servir, padre? Son varios aspectos en el servicio. El primero para mí es aprender del pueblo de Dios, de la gente, porque uno nunca deja de aprender. Aparentemente el misionero va a llevar la palabra de Dios, que es verdad, pero en realidad el evangelizador es el que es evangelizado por el pueblo de Dios, porque ya Dios está presente donde tú vas simplemente a descubrir ese Dios presente en ese pueblo, ¿sí? Y a ser una persona, un sujeto abierto a la gracia de Dios, cómo se manifiesta y cómo acompaña ese pueblo. Y tú te haces parte de ese pueblo, caminando con ellos. Entonces, el aprender, eso siempre me ha enriquecido. Por otro lado, es el compartir este Cristo que ya está en mí. Este Cristo que me tocó cuando tenía 20 años. Sí, de una manera concreta, que empezó a transformarme al punto de decir, sí, quiero esa promesa que te hice a los 20 años, quiero hacerla realidad. ¿Sí? Entonces es el dar testimonio y el compartir ese Cristo que llevas contigo. Y por supuesto el crear comunidad. No nada más es aprender del otro y compartir mi experiencia de vida, sino juntos cómo podemos edificar esas comunidades de amor, que es lo que pide el Señor, ¿no? Crear ese reino de Dios entre nosotros.
Total, esa parte que usted dice, esa última parte me parece muy rescatable porque eso es lo que nosotros sentimos acá. Ustedes están enfocados en migrantes, marineros y refugiados y ahorita está apoyando toda la comunidad de estudiantes internacionales, de los migrantes de Latinoamérica que vienen a Australia. Hablemos de esa parte, ¿cómo recibe usted toda esta gente que viene con muchos sueños, con muchas metas y encuentran muchos obstáculos y muchas dificultades en este país? Pero ustedes están ahí y son nuestra comunidad y son nuestro apoyo. Eso es Claro, miren, algo importante que quiero decirles que a mí me sucede. Yo cuando veo a un estudiante internacional sufriendo, yo sufro. No porque yo fui estudiante internacional también, o sea, eso también me ha ayudado a mí a ser muy sensible, pero la vocación del sacerdocio es eso, ser hermano con el otro, con el prójimo. Cuando yo veo sufrir a una niña que me dice, padre, no tengo para pagar la renta de donde estoy viviendo y tengo que juntar dinero para la visa y luego viene la escuela y estoy enferma, uno sufre con ellos, uno realmente lo siente, es como si fuera mi hermano literal o mi hermana literalmente, y es buscar las formas para aligerar esa presión que tienen, ese estrés que viven. Y lógico, gracias a Dios contamos con una comunidad súper activa, súper sensible y hay varias opciones para apoyarles, ¿sí? Entonces, en primer lugar, uno se deja tocar por el dolor del prójimo y uno asume y vive ese dolor, esa experiencia. No puede uno ser indiferente ante el dolor de los demás, no. Yo no puedo irme a la cama a dormir tranquilamente cuando sé que una niña me ha expresado el problema que ni siquiera tiene para comer. No, antes de irme a dormir, tengo que asegurarme que esa niña ya hay alguien que la ha contactado donde le dio el voucher de comida o se lo va a dar y aparte otro tipo de ayuda que necesita. Ustedes fueron gran apoyo para toda la comunidad en la pandemia. El tema de Dios también ha sido algo fundamental porque le han mostrado a los estudiantes, a los inmigrantes, cómo conocer a Dios. A mí me ha tocado, a mí me ha pasado. ¿Cómo ve usted eso en la gente que lo recibe, padre? Sí, mira, ese es un actuar característico de Dios. Dios siempre de las situaciones tristes, dolorosas, negativas, siempre nos muestra esperanza, luz, oportunidades, ¿sí? Y en la pandemia fue muy palpable. Gracias a que empezamos a movernos, a organizarnos, hubo un equipo de líderes dentro de la comunidad y en general nos apoyaron y pudimos acompañar y de alguna u otra manera a apoyar a más de 260 estudiantes internacionales, ¿sí? Y parte del proceso, tú ves cómo ellos, al ser vulnerables, al estar viviendo sinceramente las carencias que implicó la pandemia, no tener trabajo, cerraron las escuelas, ingresos se reducían, no había apoyo de sus familias porque en sus países estaba peor que aquí. Un recurso que nos queda, ¿quién? Mirar al cielo y decir, Dios, ayúdanos. Entonces, dentro de la vulnerabilidad, abandonarte a Dios, que es el supremo, el proveedor por excelencia, esas almas, esos estudiantes internacionales empezaron a creer en Dios o a reforzar su fe que ya la tenían en Dios. Padre, al margen de los estudiantes, ¿cómo vivió usted la pandemia en su relación con Dios? Sí, se refuerza esa íntima conexión con Él. A raíz de la pandemia, nosotros, cada misa que tenemos diaria, de hecho es diario, exponemos al Santísimo, rezamos el rosario y la corona de la Divina Misericordia y lo ofrecemos por todas las víctimas del COVID, todos los que han sido afectados, ¿sí? Anteriormente yo hacía mi íntima oración con el Señor, con la exposición del Santísimo, una vez a la semana, normalmente los viernes, ¿sí? A raíz de la pandemia, esto ya no fue nada más los viernes, fue diariamente. Hasta ahorita lo seguimos haciendo. Tenemos ya casi un año, la misa, inmediatamente después exposición al Santísimo, dentro de la exposición al Santísimo el rosario y la coronilla de la Divina Misericordia, diariamente. Entonces se refuerza esa intimidad con el Señor, porque uno necesita de su protección, de su amor, de su luz. Usted, en todo este recorrido, en toda esta vocación, me ha
habla mucho de la gente. ¿Cómo fue hacer misas, vivir una Semana Santa sin la gente? O bueno, virtualmente. Virtualmente. Nos pegó muy duro, muy, muy duro. Fue muy novedoso a la vez y implicó mucha creatividad. Por eso estamos aquí también. Claro, claro. Fue muy creativo en el sentido de que la pandemia sí imposibilitó el participar físicamente de la Santa Misa, pero no impidió que la gente se conectara virtualmente para acompañar al Señor Eucaristía y recibirlo espiritualmente. Lógico, hay diferencias, pero mi punto es que nos obligó la circunstancia a usar nuestra creatividad y nuestra fe para ver otros medios para seguir conectados con el Señor. A nivel personal era muy duro estar solo. El Señor esté con ustedes y tú mismo te respondías, pero a la vez, en ese momento tú sabías que estábamos conectados, toda la comunidad a la misma hora. Entonces, por un lado era un dolor y por otro lado era esperanza, ¿sí? Sabiendo que la fuente, el centro, que es la Eucaristía, estaba alimentando espiritualmente a todas esas personas que desde sus hogares o de donde estuvieran estábamos conectados. Padre, retomando un poco su vocación, esta vida entregada al servicio a las personas, al amor de Dios, ¿qué nos puede contar de su relación hoy, íntima, con Dios? ¿Qué podemos saber de esas oraciones que usted tiene con Él, de su tiempo para Él? Aparte de todas esas cosas en las que usted se ocupa, en servirle a la gente, en su momento con Dios, ¿qué podemos saber de eso? Es muy intensa, es muy intensa. No necesariamente tiene que ser muy larga esos encuentros con el Señor, pero sí es muy intensa, muy profunda. Llega un momento en que ya es muy conocida esa relación íntima con Él, ya lo sé, pero es una necesidad de estar conectado constantemente con Él, de extrañarlo las veces en que no estás haciendo esa oración personal con Él. Sobre todo a mí me encanta en la parroquia en la cual estoy yo sirviendo, en el Espíritu Santo, el estar frente al Santísimo, tocar el tabernáculo, hincadito, sentir la presencia de Él y tocar ese tabernáculo sabiendo que Él está ahí adentro y abriendo tu corazón y decirle: Señor, aquí estoy, tómame, úsame, guíame para ser ese discípulo que el pueblo, tu pueblo, necesita como consuelo para poderte tú llevar a ellos y para que ellos sientan tu presencia a través de las actividades y a través de lo que decimos y de lo que vivimos, ¿no? Como pastores. Entonces es muy intensa, eso sí te lo puedo decir, y es muy profunda al punto de que más de alguna ocasión en esa interacción con el Señor no hay palabras, simplemente es un silencio profundo. A veces hay lágrimas, llanto, pero es un llanto no de dolor, es de gozo, de alegría. El saber que este Señor está protegiéndonos en medio de esta pandemia. ¿Es plenamente feliz? Al principio me decía que buscaba esa felicidad y ese llenar esos vacíos. ¿Lo es hoy en día? De hecho, hace años. Sí, cuando yo estaba todavía buscando, ¿sí? Dónde estaba mi lugar, eventualmente el Señor nos va formando, va dando respuesta a nuestras inquietudes, a nuestras dudas. Y cuando yo le dije al Señor: sí quiero consagrarme a ti, quiero abrazarte, uno tiene que hacer una elección. La elección que yo tuve que hacer, eventualmente dejar a mi familia, mi tierra, mi trabajo. Y dentro de todo uno de los dolores más fuertes que tuve, aparte de dejar a mi familia, fue el renunciar a la posibilidad de tener una familia. Porque es una renuncia. Porque cuando uno sigue al Señor y uno tiene un doble proyecto, un doble plan, uno no es completamente feliz. Pero en el momento en que dices: no tengo un plan B, mi único plan eres tú, Señor,
Y lo que pudo haber sido un plan B, te lo entrego, no lo quiero más. Te quiero a ti nada más. Dependes totalmente de Él. Y en los momentos de dolor, de tristeza, de soledad, tú acudes a Él porque tú no tienes un plan B. Tú has renunciado a otras posibilidades porque simple y sencillamente quieres ser auténtico y real en tu sí generoso a Dios. Valió la pena, por supuesto. Ha valido la pena, ha valido la pena. Y es un estilo de vida, es una vida en sí misma, es un proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros, dependiendo de dónde Él nos quiere. En este caso, como sacerdote, soy feliz. No me considero un sacerdote amargado, regañón, cerrado, gritón. No, al contrario, yo me considero... Es un mal estereotipo, yo creo. Lo que pasa es que cuando uno no es feliz, cuando uno no está satisfecho, una de las cosas que uno no tiene es paz. Y al no tener paz, no tienes paciencia. Al no tener paciencia, no tienes delicadeza en tus ademanes, en tus palabras, en la manera como te diriges a la gente. Empieza a ser uno rudo, empieza a ser uno descortés, empieza a ser uno agrio, ¿sí? Y la gente, en lugar de sentir paz, se queda con ansiedad, con dolor, con tristeza. Y por eso menciono que no estoy viviendo esa etapa, sino esa especie de vida, sino lo contrario. Me siento libre, con mucha paz. Vuelvo a mencionar, si Dios me diera la oportunidad de nacer de nuevo, haría exactamente lo mismo. Muchas gracias por su tiempo. Para cerrar, quiero preguntarle qué le dice usted a esos jóvenes que están sintiendo ese llamado a esa vocación. Sí, jóvenes, yo lo que les comparto y lo que les animo es a que no tengan miedo. El Papa Juan Pablo muchas veces nos dijo, ahora santo, nos dijo no tengas miedo, Jesús está ahí contigo, la Madre te acompaña, y esa es mi experiencia y mi testimonio. Qué alegría será cuando estemos frente al Señor y te diga gracias porque tú pusiste tu granito de arena en la construcción de este reino de amor aquí en la tierra. Pero qué tristeza será si sabiendo en el corazón que tenemos el llamado y por dudas, por temores, incluso por cobardías, no nos atrevimos a dar ese paso. Dios no nos va a rechazar, por supuesto, pero sí va a ser una tristeza el que, habiendo podido poner nuestro granito de arena como líderes espirituales, como doctores espirituales, sacerdotes, y no nos atrevimos porque nos ganaron otras fuerzas, otras inquietudes, otras dudas, y no fuimos generosos con el llamado que Dios nos dio. Y el mensaje chiquitico para las personas que tal vez no están en ese camino al sacerdocio. El Señor está ahí contigo. Él está en silencio observándote, acompañándote. Muchas de las veces en que tú sientes un sentimiento especial profundo, así como conectarte con el trascendente, con lo que no ves pero que es algo divino, es tu alma que reconoce la presencia de Dios. No tengas miedo, ábrete, invócalo, llámalo, Señor, por favor, quiero conocerte, quiero sentirte, quiero saber más de ti. Y Él se va a hacer presente, se va a manifestar de una u otra manera. Entonces no tengas miedo, sea abierto de mente, de corazón, sea humilde para llamarlo, invocarlo, que Él está ahí atento a tus necesidades. Pues yo me quedo con ese consejo, Padre. Muchas gracias. Un placer, y los encomiendo a todos ustedes a la protección de la Madre, bajo la advocación de la Virgen de Guadalupe, que los bendiga, los proteja a todos ustedes, que nuestro amado Jesús siempre los acompañe. Amén, Padre, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta entrega de un testimonio más de vida en fe con el Padre Ignacio, nuestro capellán. Gracias de nuevo, Padre, y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.